Por aquí hablando entonces con Carmencita de esta experiencia tan bonita de ser proclamador. Usted mencionó que había cometido un error. Vamos a meter allá al rancho, mi hija, y nos cuenta. ¿Cómo se sintió usted cuando cometió ese error? ¿Qué sintió? Dijo, me voy de acá, trágame tierra, o qué, cuéntenos. No, mejor dicho, o sea, cómo me sentí, enseguida supe, me la embarré, así no es la palabra. Y duré días, Natalia, días, vea, con compañeras afines que esa palabrita me quedó tan grabada que yo hay momentos en que como vuelven a encontrarse en las lecturas bíblicas, volví y la encontraba. Yo no puede ser, Señor, no puede ser. Casi que me puse en una tarea de aprenderme y de grabarme y pronunciarla porque quedé que fueron como 2 semanas que yo le decía a las compañeras, no quiero proclamar. O sea, me bloqueé. Entonces, quizás de pronto en esa instancia me exijo de que debe hacerse bien, debe ser una proclamación muy buena. Vuelvo y le repito, nosotros no estamos leyendo ahí al frente de una asamblea cualquier cosa. No, estamos leyendo algo sagrado, algo que es el mensaje del Señor y eso se merece preparación, eso se merece el amor y respeto. Entonces, yo me exigí en ese momento y bueno, no se siente nada bonito. Obviamente uno tiene que, siga ya, la palabra ya fue mal dicha, Dios mío, échese al dolor, de pronto la asamblea no entendió, pero uno no debe quedarse en que, muchos no saben que la palabra se pronuncia así, pero muchos porque también saben. ahorita que menciona eso, uno podría decir es que hay mucha gente que va a misa por ir, a veces ni escucha. A veces ni escuchamos, la verdad es esa, uno a veces ni escucha lo que están diciendo. Pero bueno, yo sí recuerdo que cuando yo me equivoqué en esa palabra, yo no dije perdón. Yo seguí y sabía, trágueme tierra, que la lectura se hubiese acabado y me senté y fueron muy duros, muy duros. Entonces yo digo que pues, o lo hablo desde mi experiencia, quizás por mi mismo ejercicio, más la exigencia y como que no me perdono equivocarme. Pero bueno, nos equivocamos. El tratar de que no vuelva a pasar. Y sí, estar uno más. Humanos. Y por eso allá va lo que es la importancia de prepararnos en la lectura, en ese texto. En días pasados veía la importancia de nosotros como proclamadores prepararnos, que inicialmente ni siquiera prepararnos solamente en la lectura, digámoslo porque manejamos una programación, en esa lectura solamente que te tocó como proclamadores nosotros, nuestro deber es estar preparado para estas 3 lecturas que se manejan, ¿cierto?, dentro de la Santa Eucaristía y obviamente tener conocimiento del cuál es ese mensaje que el Evangelio también nos trae. Entonces mire que no solamente es un asunto de así por encima, es de verdad de que si lo tomas el ejercicio de formarte por ese sentido que tiene de verdad, ese servicio que haces, es muy serio, de verdad que es muy serio y no solamente, yo invito siempre a los compañeros, no nos pongamos en este ejercicio de vivimos, leímos y ya, no, porque se vuelve algo como rutinario y mecánico. No, antes de verdad, que bueno que nosotros nos estemos formando cada vez con la palabra, cada vez en esa formación de ese mensaje. Si nosotros lo que queríamos era animar a la gente que fuera proclamadora de la parroquia, creo que perdimos la batalla. Porque así como yo creo que ya nos asustamos. Pero es que hay una cosa que se nos olvida, y es que todos nosotros, católicos, cristianos, católicos, estamos llamados a estudiar, a aprender, a leer, también a proclamar en nuestra casa. Eso no solamente es del templo. Y hoy nos tocó por aquí charlar un ratico con Carmen. Carmen Munive Campo. Ve, ¿y de dónde es Carmen? Porque ese apellido no es cocornense. No. A ver, Natalia, ¿de dónde es Carmen?
Carmen es nacida en el municipio de Ciénaga Magdalena. Carmen, ¿y usted cómo viene a parar aquí a Cocorná? Carmen viene a parar aquí a Cocorná por cuestiones laborales. Yo soy educadora y por ende mi esposo también es educador, entonces por esa parte laboral caímos los dos a este municipio, trasladado él del municipio Ciudad Bolívar, suroeste, pero laborando en un corregimiento de Ciudad Bolívar. Entonces llegamos aquí un 19 de febrero del año 2019. Entonces, por esas circunstancias laborales, aquí venimos a caer este bonito municipio que a lo largo de estos 6 años, ya 6 años aquí en Cocorná, venimos caminando en ese ejercicio. ¿Y qué le parece Cocorná? Hermoso. ¿Y la gente? Muy especial, muy de mucho servicio, de mucha buena empatía en este pueblo, de verdad que sí. Bueno, le cuento a nuestros seguidores que Carmen es proclamadora en nuestra parroquia, o sea, lee las lecturas de la Eucaristía, pero entonces ahí nace la pregunta, ¿usted también fue proclamadora en otras parroquias donde ella estaba, en otros municipios, ha pertenecido a algún grupo laical? Mira, Natalia, yo soy una convencida de que sencillamente todo esto viene como de la semilla de mi madre. Mi mamá sí fue una persona mucho del servicio, ministerio, apostolado de la iglesia, ¿cierto? Por ende, obviamente, de donde yo soy, de Ciénaga Magdalena. Entonces, digamos que crecí con ese ejemplo de mi mamá y de mi papá. Entonces, llego yo aquí a este municipio y con los que he compartido en este camino de fe, Cocorná, podría hoy poder decirlo, dispara como esa parte de mi fe también en los dones que hoy digo, Señor, me los tenía guardado y en este municipio florecieron, por decirlo así, pero sí siempre muy seguida en ese camino de fe, como por el ejemplo de mi familia, muy católica, muy de la iglesia, muy de toda esta parte de ese respeto por la fe y por saber que tenemos un ser que nuestra vida no las inspira. Bueno, esa es. Dios nos pone a nosotros donde nos necesita. Total. Venga, se preguntará a la gente uno que necesita para ser proclamador. O sea, son gente especiales, los vas cogiendo por allá de la alta sociedad, o ¿de dónde salen los proclamadores? No, definitivamente yo digo de que eso también es sentirse como un llamado, o yo lo digo desde el ejercicio mío, desde mi reflexión, desde mi experiencia, porque nunca en las parroquias de mi tierra fui proclamadora, pues en el momento de tener uso de razón, y el llegar aquí a este municipio, ese llamado como al servicio, yo lo tomé más como por la parte del servicio, de aportar mi servicio como esa ayuda a la parroquia. Sí lo digo, en el ejercicio de estar en este tiempo con la parroquia en la proclamación, un don, tener en cuenta que es un servicio que se hace, pero con unas características, ¿cierto? Que se deben tener en cuenta en ese mismo ejercicio. Te preguntarás tú como cuáles. Nosotros nos preparamos y es una preparación tanto física como espiritualmente, porque es que tú no estás leyendo allá el periódico o una novela o el meme o el
el mensajito por WhatsApp que te envió X amigo o amiga o el esposo, no. Tú estás proclamando, estás prestando tu voz, que es esa voz del Señor, para anunciar el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Entonces, mira la diferencia, Natalia. O sea que aquí podemos decir, no solamente Dios escoge por allá a cualquier persona, ¿cierto? Exacto. Dios escoge a los que ha llamado desde hace mucho tiempo y los va preparando, pero también puede ser esa ama de casa, Claro. ese profesional, ese joven que va a la parroquia, todos, absolutamente todos estamos llamados a servir. Mira que dentro del tiempo que estoy yo en la parroquia y que hago parte de este servicio como proclamadora, siempre he estado inquieta, pues obviamente con nuestro párroco, que es pues el que nos prepara, nos dirige, en que lleguen semillitas, en que lleguen nuevas semillas, porque es que siempre lo he dicho, en algún momento algunos nos tengamos que ir, otros no van a estar, en fin, se van acabando esas semillas que tienen tanto tiempo, pero qué bueno que verdad, o sea, se pudieran unir como en ese sentido jóvenes, como lo acabas de decir tú, amas de casa, en que el Señor no nos rotula a nosotros, que solamente los que podamos tener títulos o qué sé yo, son los que puedan estar, no. O sea, qué bueno que de verdad los jóvenes se sientan llamados para este servicio, madres, cabeza de familia, hombres, o sea, muy, 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 muy especial. De verdad que a título personal es un servicio muy, muy bonito y para mí es un honor totalmente. Entonces podemos decir que hay dos requisitos para uno ser programador: ser hijo de Dios y saber leer. Yo no creo que haya más. ¿Por qué toma esa decisión de volverse proclamadora y no de pronto entrar a un grupo laical? O sea, ¿por qué siente más el llamado hacia ese lado que hacer otro tipo de servicio? Cualquier día, sé que estaba en una Eucaristía, no recuerdo pues cuál Eucaristía sería, pero estaba en una Eucaristía y en ese momento pues era otro párroco acá en la parroquia. Y creo que entre los, bueno, seguramente fue domingo porque son los avisos parroquiales. Dijeron entre esos que bueno, próximamente va a haber una reunión el día miércoles, aquellas personas que deseen hacer parte del grupo de proclamadores, pero me quedó como la inquietud de, ¿qué será ese grupo de proclamadores? Eso me quedó como llamándome la atención. Y bueno, me acerqué y en la parroquia me atendió pues en ese momento el sacristán y le pregunté que a qué se debía esas reuniones. Me dijo que sí, que eso hacía parte del grupo de proclamadores de la palabra, que eran personas que apoyaban en las lecturas en las Eucaristías. Y esta persona me dijo, son los miércoles 6 de la tarde. Y yo me atreví, fui a esa reunión. Me sentí tocada porque pues fue el ejercicio bonito de ese primer encuentro que tuve yo ahí en ese primer momento de hacer parte de aceptar ese llamado. De ese llamado. Y bueno, y ahí no inicialmente empecé, sino como que fui, pero a partir de eso empezó a tener que alguien dentro de ese ejercicio llegaron otros instrumentos, porque la parroquia tuvo un cambio de párroco. De párroco.
Y eso sí fue La chispa. la chispa y fue muy significativo y eso vino acompañado que en el momento de que ya, como que yo también dije, bueno, arranco a ser parte de este servicio y fue más la conexión porque en ese momento lideraba también esta parte de este servicio, de este grupo, el diácono Rodrigo Galíndez. Y Que ya es sacerdote. Que ya hoy por hoy es sacerdote. Entonces, Natalia, fue algo muy significativo porque hoy por hoy me queda una expresión que siempre nos las mencionaba dentro de los encuentros. Comprender que Dios es un Dios de orden. Nosotros, nuestro ejercicio de los proclamadores, lo que tenemos así es como, digamos, podríamos decirlo, nuestros encuentros con nuestro párroco son los viernes, últimos viernes de cada mes. Esos últimos viernes obviamente es, digamos así, como nuestra formación, como nuestro encuentro en la cual preparamos esa palabra que viene próxima al Evangelio, entonces hacemos como un tipo de lección divina. Entonces obviamente ahí es como esa retroalimentación que nos hace el párroco y que entre nosotros mismos también tenemos esa humildad de pronto también de identificar y de reconocernos cuando estamos fallando, porque se nos ha escapado alguna palabrita mal pronunciada, por el susto y porque se leyó mal, porque pronunciaste mal, porque la palabra era tildada y no le hiciste el buen acento, en fin, como todo eso. También las palabras. Exactamente. Dios mío, dije esta expresión que no era así, porque es que cuando dices una sencilla palabra y le cambias el sentido o la pronunciación, está cambiando todo el sentido de la lectura y del mismo texto, se lo varía. Entonces, por eso inicialmente cuando te decíamos es que nosotros somos los que estamos prestando nuestra voz, que es como si fuera la voz del Señor anunciando ese mensaje. Entonces, si nosotros estamos transmitiendo ese mensaje en una asamblea, lo mínimo que se necesita es léalo bien, pronúncielo bien, con calma, con acento, para que al menos cuando tú llegues a tu casa digas, la segunda lectura quiso decir esto y esto, me quedó esto, transmitir ese mensaje. Bueno, yo hace mucho tiempo he querido ser proclamadora, pero yo la verdad me dio susto. ¿Por qué? Para nada. Bueno, entonces, para nada. Cuénteme cómo cambió ese susto en hacerlo realidad y en poder también donar mi voz, como usted lo dice, para ser proclamadora. Mire, Natalia, no crea que yo también, hay días que siento susto en proclamar. ¿Y qué hacemos? ¿O a qué te invito yo? Dile al Señor, ofréceselo al Señor, a ese llamado y acéptalo. Acéptalo humildemente, es tu voz, es bonito porque es un servicio muy bonito. Te lo decía ahorita, es un honor, lo digo personalmente, ser proclamador y quitarte ese miedo, no. Yo todavía hay días que siento miedo porque es que siento que yo no estoy haciendo cualquier cosa así por hacerla. Es como sentir tanto la responsabilidad y tanto la delicadeza que se necesita para eso, porque te lo decía, nosotros nos tenemos que preparar como lectores, tanto física como espiritualmente. Y yo no digo de que lo físico no sea importante, claro, o sea, ya tampoco no nos vamos a presentar todos desgreñados y todos, no, también porque también para el Señor también nos gusta vernos bonitos y debemos estar bonitos, pero nuestra preparación espiritual también es muy importante. Y en ese sentido es lo más importante. Exactamente. ¿Alguna vez, digamos, ha salido de la casa para una Eucaristía
y ha llegado a la sacristía y ha dicho, no, y no quiero leer. ¿Le ha pasado? Sí, sí. ¿Y ha terminado leyendo o más bien dice, no, mejor no? He terminado leyendo. ¿Por qué? Porque yo siento la vocecita y esa vocecita me llama. Pero hay momentos en que también sí siento que no estoy de corazón y espiritualmente para proclamar. Voy a decirlo así, de pronto muy coloquialmente, como que hay días también que deseo vivir como de la asamblea, la Eucaristía, sin proclamar. ¿Sí me entiende? O sea, estar allá en la banca y no estar en ese día en proclamar la palabra, sino también ser receptora del mensaje. Me hizo acordar de algo y no recuerdo qué padre era el que decía eso, de hace unos añitos atrás. Él le decía a las proclamadoras, no es que haya sido ejemplo, fue lo que está por allá en la sacristía una vez que están en reunión. Entonces decía, es que a mí no me parece que las proclamadoras deben de estar aquí arriba, en la parte del altar, con, como si fueran especiales. Y dice, sí, obvio son especiales porque están, digamos, preparando para proclamar. A mí me gustaría que ustedes salieran de allá, de la gente, del común, porque es que eso es ser un proclamador, una persona del común que el Señor lo llama para que preste su voz. Entonces me hizo acordar de eso porque entonces usted de vez en cuando quiere ser también del común, ¿cierto? Como somos todos nosotros, que vamos a misa, somos del común, solo escuchamos. Entonces todo lo que nos está explicando aquí Carmencita no solamente es algo que, no sé qué rico yo soy proclamadora, qué rico yo ir a ya aprender a leer, como así, es que aprendamos a leer en la casa, ¿cierto? Aprendamos a interpretar la palabra de Dios. Eso no es solamente decir, no, es que qué susto para mí allá, no es que qué susto hacer eso, no, eso. La pregunta que nos queda es, ¿lo estamos haciendo en casa? Esa es la pregunta que de verdad tanto tú te la estás haciendo, todos los días me la hago yo. Estamos siendo proclamadores nosotros en nuestra vida diaria. Carmen, qué lindo haber podido compartir pues como todas estas experiencias tan bonitas siendo proclamadora aquí en nuestra parroquia y que nos damos cuenta que esta fe sigue dando muchas semillas. Esa parroquia sigue dando muchas semillas y seguirá dando muchas semillas. Entonces, una invitación como para la gente, para que nos animemos, para que continuemos desde el ámbito donde estamos, porque todos estamos llamados desde donde estamos, desde donde Dios nos ponga. A veces queremos hacer muchas cosas, pero hágalo desde ahí, desde lo simple, desde donde Dios lo puso. La santidad, recuerden que es desde lo simple y desde lo más sencillo. No, yo la invitación que hago es, uno tiene que escuchar esas vocecitas de corazón. Yo la escuché en este municipio que me acogió y que en ese mismo sentido también digo a las personas, o sea, sí, da miedo, hay que prepararse, pero qué bueno que yo que ni siquiera soy de aquí, estoy de verdad que hay muchas personas que también sabe uno que han querido, pero que todo es como por el temor, si no lo voy a hacer bien, no, todo el Señor nos recibe, entonces de verdad que muy rico sería que toda una asamblea y muchas personas dentro de la parroquia que asisten lo hagan, porque de verdad que es un servicio muy bonito, se alimenta uno mucho, aprende uno mucho y que aprende el mensaje del Señor. Entonces, eres bienvenida a que seas proclamadora de la palabra y no te vas a arrepentir. Son bienvenidos.